La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marca un antes y un después porque rompe con siglos de paternalismo. Hasta entonces, la discapacidad se gestionaba desde la sustitución de la voluntad. Sí, otros decidían, es por tu bien. La Convención introduce una idea radicalmente democrática. Todas las personas tienen capacidad jurídica, con apoyos si lo necesitan. Esto incomoda al sistema porque decidir implica riesgo y durante años se prefirió controlar antes que respetar. Hablar de derechos humanos en discapacidad no es retórica, es cuestionar tutelas, internamientos forzosos, decisiones médicas sin consentimiento. La Convención no pide favores, exige que los Estados eliminen barreras legales, sociales y culturales. El gran reto no es firmar tratados, es cambiar prácticas. Los derechos humanos no admiten excepciones funcionales.